Qué hermoso es poder ver su gloria, la gloria de Dios en el rostro de Jesús. Quizás ciertamente fue lo que volvió a hacer que el apóstol, el amado Juan, volviera a caer a sus pies. Cuando dice, y oí, y volteé a ver la voz. ¿De dónde venía la voz de aquel que hablaba con él? Y vi uno semejante al Hijo del Hombre. Y empieza a hacer la descripción que hemos hablado por ahí del Apocalipsis. Y ciertamente dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Cuánto necesitamos en verdad la revelación del Hijo? ¿Cuánto necesitamos en verdad que el Hijo sea nuestro motivo, la razón de nuestra existencia, el propósito del Hijo, el ser incorporados en el cuerpo cuya cabeza definitivamente es Él? Eh, Platicaba hace ratito con alguien y le decía, y vuelve a mi mente, que hay mucha gente que en un momento tiene a Dios como parte de su vida, pero Dios no es su vida. Hay mucha gente que tiene a Dios como parte de su vida, pero Dios no es su vida. Lo que me refiero es que hacemos nuestra vida, definimos nuestra vida e incorporamos a Dios, cuando la verdad, como está escrito y él mismo lo declaró, Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. Todo lo que está fuera de Él, en Él estaba la vida y Él era la luz de los hombres. Es encontrar en verdad una razón en Jesús para vivir, una razón de la vida en abundancia que Él ofrece. Vuelvo a decirte, no es lo mismo que tengas en tu vida a Jesús, a que Jesús sea tu vida, que Jesús sea la razón. El apóstol por eso lo expresaba, decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. La vida ciertamente no tiene sentido sin Él. Y si yo no encuentro y no ubico mi vida en el sentido de lo que es verdaderamente la vida de Dios, pues entonces mi vida no tendrá realmente el objetivo, no habrá realmente la plenitud de la vida a la que nosotros fuimos llamados. Esta noche quisiera definitivamente seguir compartiendo algunas cosas que me parecen importantísimas en el sentido de que estamos entrando o somos parte o estamos construyendo o nos estamos moviendo en una nueva época. En una nueva época que definitivamente se nos ha abierto como una oportunidad. Y, y creo que en un momento me gustaría reflexionar un poquitito sobre dos pasajes que no van a aparecer en la pantalla para que no te preocupes, pero yo sí quisiera hacer referencia a ello. Y el primero de estos pasajes es en relación a la importancia que Jesús daba a sus discípulos. Por cierto, los discípulos estaban en un gran reto de poder tratar de comprender y de entender la grandeza de Jesús, cosa, cosa no sencilla, ¿no? El pasaje que quiero utilizar era aquel momento, ¿no? Donde primero leo lo que viene a ser el capítulo número 4 de Marcos, en su versículo 35, cuando dice, ese día, caída ya la tarde, estoy hablando de Marcos 4:35, les dijo, pasemos al otro lado, pasemos al otro lado. Y creo que eso es parte de lo que tendríamos que hacer nosotros, cómo pasar a otro nivel, cómo pasar a otro lado. Dice, despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca como estaba. Y había otras barcas con él. Y se levantó una violenta tormenta, una gran tormenta,
y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba, la barca. Lo primero que quiero decirte a ti, y me lo estoy diciendo a mí mismo, este punto que siempre me ha llamado la atención, la instrucción de Dios a través de Jesús es una instrucción sumamente clara, independientemente de cuál haya sido el ambiente o la circunstancia, no había margen para error. Jesús les dice, y entendiendo en este caso que era el mar que tenían que cruzar ahí, que era a través de barcas, todo eso, todo ese entorno, ¿verdad? Pero pudo haber sido cualquier otra orden, cualquier otra instrucción. Subamos al monte, como en algunas ocasiones lo hizo. Aquí dice, pasemos al otro lado. La instrucción, y si recuerdan por ahí, platicamos una ocasión de la instrucción, es bien importante que yo entienda la instrucción, tenga claridad en la instrucción. Y la instrucción es precisa, la voz es clara. Para ti y para mí, aún para nosotros, igual que para los discípulos, simple y sencillamente implicaba subirse a la barca y pasar al otro lado. Pero oh sorpresa, que inmediatamente, prácticamente de inmediato, hay un momento donde, según lo que la Biblia aquí me dice, y había otras barcas con él, dice, pero se levantó una violenta tempestad o una gran tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba. Aquí pondré siempre el concepto de que no olvidemos que aún una instrucción clara de Dios siempre tendrá diferentes problemas. El hecho de que estemos hablando de una instrucción clara, no estamos hablando de que no están implícitos problemas, de que no hay circunstancias que hay que vencer, que hay que en un momento enfrentar. El hecho, dice uno, pero oye, Jesús, ¿qué no vieron que venía pues alguna tormenta? Yo no he hecho cálculo de cuánto tiempo tardarían en cruzar el mar de Galilea, por ahí. Sabemos que es un mar. Y en aquella época pues no había definitivamente las barcas, ¿no? Con motores y cuestiones así. Sabíamos que obviamente tomaban cierto tiempo, pero es obvio que en un momento, pues, quizás la atmósfera presentaba ciertos nubarrones, ciertas cuestiones por ahí, o que simple y sencillamente podía haber hecho, como dice la palabra, en algunas ocasiones respecto a aquel naufragio, y aquí viene a mi mente el naufragio de Pablo, ¿no? Cuando le dicen que es necesario que él comparezca en Roma, y dice, y apareció también una tempestad tremenda llamada Euroclidón, que hizo definitivamente que aquel asunto, que aquella barca, pues naufragara. O sea, una instrucción a nuestra vida no exenta de que haya situaciones, tormentas, cuestiones claves que en un instante nosotros debemos de entender que son parte del ambiente, son parte de la vida, y quizás todo eso también es parte de algo donde estamos siendo nosotros pues, evaluados y probados en lo que es nuestro conocimiento de Dios, nuestra fe en Dios. Y bueno, esto no fue la excepción. Insisto, pensaba ahorita ahí en el libro de los Hechos cuando habla de que el Señor le dice en un momento a Pablo, ¿verdad? Es necesario que estés en Roma, es necesario que vayas a Roma. Y usted sabe, le muerde la serpiente después de que habían naufragado, estuvieron en peligro de muerte. O sea, muchísimas cosas. Y dice, bueno, ¿cuál es el asunto de tanta dificultad? ¿Cuál es el asunto de tanta adversidad? ¿Cuál es el asunto de complicar si ya de por sí el punto no es sencillo? Pues bueno, entendamos esto. Toda instrucción de Dios, toda palabra de Dios, habrá un proceso de prueba, habrá circunstancias que van en un momento, pues, viendo, pesando nuestro corazón, si realmente somos gente que está entendida de qué es lo que Dios está tratando de hacer con nosotros. En este caso, ¿verdad? La Biblia, si usted ahí sigue leyendo en el versículo 38 y sigo leyendo
de Marcos 4, dice, él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Definitivamente en eso siempre diré, hay tantas cosas que aprender de Jesús. Era la misma tormenta, era la misma circunstancia, era el mismo ambiente, era el mismo mar. Jesús estaba en un momento tan cercano, pero el corazón, la actitud de él, la manera de enfrentar las mismas cosas que los discípulos estaban enfrentando, él las vive en otra dimensión. Quizás es donde dice precisamente, ¿cómo me gustaría que en verdad aprendieran no humanamente a pasar al otro lado? ¿Cuántas veces habrían pasado en un momento los discípulos como pescadores ese mar? ¿Cuántas veces lo cruzarían en diferentes circunstancias? Ahí los encontraron, ahí Jesús los había llamado. Bueno, tantos ambientes que podrían estar en derredor de vamos, comunes, tanto ambiente común que en un momento está en la vida de los discípulos, ¿verdad? Pero esto tiene una dimensión diferente. Cómo podemos pasar lo que siempre hemos pasado con otra actitud, con otras herramientas, con otro conocimiento? ¿Cómo podemos hacer lo que siempre hemos hecho, pero con otro corazón, con otra mente, insisto, con otra actitud? Ahora, esto pareciera que definitivamente lleva un proceso de enseñanza. Y Jesús está haciendo, pero sumamente directo y claro. Y Él mismo está allí. Él mismo está allí. Ahorita hablaremos de lo que otras veces hemos mencionado respecto a los panes, los peces, los panes y los peces. Cómo Jesús es el que está y les dice, denles vosotros de comer. Aprendan a pasar al otro lado. Aprendan en un momento a darle de comer a la gente. Entiendan, entiendan. Y aquí me detengo un poco porque en verdad, ¿cuántos de nosotros, y yo soy el primero que me incluyo, yo sigo tratando de comprender un poquito de lo que es ese Jesús que en verdad debía de cautivar o cautiva nuestras vidas? Mis hermanos, mis amados, todavía no le conocemos. Juan el Bautista decía, y yo no le conocía, y yo no le conocí. Dice, pero el que me envió a bautizar, ese me dijo que sobre quien yo viera que descendiera el Espíritu Santo, ese era el que iba ahora no a bautizarse en un momento en agua, sino que él iba a bautizar solamente, él era el que podía bautizar en Espíritu Santo y fuego. Dice, usted me ha escuchado muchas veces hablar y decir, era familiar, era cercano, pero no le conocían. Y es ahí donde seguiré, quizás en mi búsqueda personal, y yo le invitaría a que usted también siguiera en su búsqueda de quién es Él. Quizás exactamente esa es la pregunta que en un momento los discípulos se hacen, porque después de encontrar a Jesús dormido en la popa, ante una tempestad, en una barca anegada, ante discípulos que estaban definitivamente, según ellos mismos lo expresan, dice, entonces ellos le despertaron y le dijeron, maestro, no te importa que perezcamos, no te importa que perezcamos. Jesús, ¿no te das cuenta que nos vamos a morir? Recuerda esto, ellos eran pescadores.
Ellos sabían de tormenta. O sea, no se estaban quejando de una brisita, no se estaban quejando de un pequeño movimiento en la barca. Ellos sabían que estaban en peligro de muerte. Y en esta versión de Biblia de las Américas que estoy usando, dice, no te importa, Señor, que perezcamos. O sea, sentían que sus vidas estaban a punto de ir. Una desesperación, gritos, angustia, eh, sentimientos de muerte. Y van y hasta tienen que despertar a Jesús porque está en un profundo sueño. ¿Verdad que tenemos mucho que aprender de él? ¿Cómo estamos cruzando nosotros al otro lado? No estoy hablando de una concha en la vida de Jesús. Esto era seguridad y conocimiento. No estoy hablando de una falta de responsabilidad, porque Jesús les dijo, vamos, él era responsable, ellos solamente estaban obedeciendo una orden. Jesús era responsable. Acuérdense que en este sentido, el que manda es el responsable. La responsabilidad del discípulo es solamente obedecer. Por eso yo siempre he hablado de que la forma más sencilla de vivir es la obediencia. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es del que lo manda. En este caso Jesús los había puesto en riesgo. Es una pregunta. Jesús sabía qué estaba pasando. Jesús sabía lo que iba a pasar. Pero independientemente de que las cuestiones atmosféricas hayan cambiado, para Jesús, hiciera calor, frío, cualquiera de esas situaciones, lluvia, tormenta, nieve, lo que fuere, ciertamente no alteraron su sueño. Él estaba plácidamente dormido. Y ahí están los discípulos en una angustia. Y en eso, pues usted sabe, en un instante hablaba yo de la importancia de conocerle. Y entonces dice, y levantándose él, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate, calma. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Y entonces se voltea a los discípulos y les dice en el versículo 40, entonces les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? Yo que en un momento los ojos todavía abiertos, todavía con grandes temores, pues definitivamente a lo mejor hasta ya con la ropa por ningún lado, no volteada la túnica, yo no sé cómo andarían, pero dice, ¿cómo no tenéis fe? ¿Qué? ¿Todo esto se resuelve con fe? Sí. Para empezar, tienen que entender quién soy yo. ¿Quién soy yo? Tienen que tener fe en la palabra que le di. Pasar al otro lado implicará muchas cuestiones adversas, quizás situaciones simples, otras muy complejas, situaciones diversas, otras simplemente un proceso natural, pero todo ello tienes que aprender a incorporar o incorporarte a la vida de Dios. No que Dios se incorpore a tu vida, sino tú y yo incorporarnos a la vida de Dios. Y ahí viene ese momento donde dice, y se llenaron de gran temor. Ahora están más temerosos todavía. Porque si tenían miedo al mar y si tenían en un instante de temor de morir, ahora cuando ven la grandeza de Jesús, cuando ven el momento este de Jesús, ciertamente ellos se quedan ahí estupefactos ante la grandeza de lo que estaban siendo testimonio ellos mismos. Y dice, ellos mismos se decían unos a otros, y sería bueno que tú y yo hiciéramos lo mismo, preguntarnos, ¿quién es este? Decían, ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? ¿Quién es? ¿En verdad sabemos quién es Él? En verdad, en un momento, sabemos quién es Él.
Sabemos la grandeza del Dios en el que hemos creído. Bueno, no es sencillo. No es sencillo, y bueno, vaya, me quiero ir simplemente a otro pasaje con una rapidez por cuestión de tiempo, ¿no? Y Jesús hace los milagros de multiplicación en el capítulo 8 de Marcos. Y hay un momento donde pues se dan los milagros que ya había repetido, lo hemos mencionado en muchas ocasiones. Dice en el capítulo número 6, estábamos hablando anteriormente del 4 y ahora hablamos del 6. Dice en el versículo 44 del capítulo 6, los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Estamos hablando de la multiplicación, la primera multiplicación. Primero, lo que dice aquí es, enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Bethsaida, mientras él despedía a la multitud. Y después de despedirse de ellos, se fue al monte orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y al verlos remar fatigados porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería hasta sobrepasarlos, pasarles de largo, no se iba ni siquiera a subir a la barca. Y cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que estaban viendo un fantasma y se pusieron a gritar. Qué tremendo, ¿no? Ahora en este sentido, los discípulos están viendo, son los mismos discípulos. Aquí no hay una tormenta, aquí no hay una adversidad. Hay un momento donde él se vuelve a mostrar poderosísimo. Él vuelve a mostrarse como ese Dios que es, teniendo autoridad sobre las cuestiones naturales. Le obedecían y ahora hasta podía caminar sobre la mar. Ese que ahora estaba en calma, o pudiera no estar en calma, él ahora caminaba sobre aquel. Y los discípulos, quizás se acordarán de algo que compartí hace unos días, que escuché por ahí en algún momento de un pastor que comentaba y decía que cuando había una tormenta fuerte, ¿verdad?, en su casa y que movía los diferentes ramas de los árboles que pegaban sobre su ventana, y pues él estaba pequeño y pensaba que eran pues fantasmas, ¿no? Aquellas ramas y todo ello. Y su padre pastor en un momento le dice a él, y le recuerdo, quizás usted se va a acordar por ahí, cuando le dice que el pequeñito dice, papá, hay muchos fantasmas afuera. Y dice, no son fantasmas, entiende muchachito, son demonios. El pobre niño se sintió todavía más traumado, ¿no? Todavía, ahora más espiritual, pero finalmente no dejaba de ser un aspecto sobrenatural. Y sobrenaturalmente Jesús estaba ahora caminando sobre la mar. Y la gente en un momento, los discípulos piensan que es un fantasma. No quiero entrar en todo el detalle de esto, pero quiero ir y en un momento, eh, ir otra vez a esa palabra de fortaleza que da Jesús. En el versículo número 50 del capítulo 6 de Marcos dice, porque todos le vieron que caminando sobre la mar, caminando sobre el agua. Y él le dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. El que hizo que el mar se aquietara, que las olas se calmaran, el que mandó al viento que se detuviera, soy yo, soy el mismo. Y, y bueno, pareciera que eso debería ser suficiente cuando él se muestra como el gran yo soy, en el cual ciertamente deberíamos caer como muertos ante su presencia bendita, ante ese yo soy yo, no temas.
Pero dice la Biblia, en el versículo 51, dice lo siguiente. Y subió con ellos a la barca, y el viento se calmó. Y ellos estaban asombrados en grande manera. Primero lo que dicen, y quiero con esto cerrar en esta noche. Estaban asombrados, habían pasado por diferentes estados de ánimo, temerosos, como en la ocasión anterior, gritando. Ahora Jesús se revela como lo que es, pero a la vez dice, todo esto les pasaba, versículo 52, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Todo esto les pasaba porque no habían entendido lo de los panes, porque su mente estaba embotada. Y dice en la versión que quizás usted está leyendo, dice, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Mis amados, habrá muchas cosas que serán difíciles de entender. Habrá muchas cosas que nos gustaría a lo mejor ver como los grandes milagros, como quizás estos momentos donde Jesús anda sobre la mar o Jesús calma la tempestad y en un momento decir, nosotros sí seríamos gente, nosotros sí queremos, sí seríamos gente que le creyéramos. Mis amados, mientras nuestro corazón esté endurecido y nuestra mente esté embotada, saturada, aunque veamos los milagros más grandes, aunque en un momento los evidencias sean tan grandes, inimaginables, seguiremos con la misma situación de incredulidad. Seguiremos batallando exactamente igual. Seguiremos aún en la instrucción de Dios, quizás caminando, pero en cada circunstancia, en cada tribulación, en cada tormenta, en cada hecho, dudando. Estaremos todavía en un momento, si no somos capaces de entender ciertamente lo de los panes, porque aquí hace la Biblia la referencia, el escritor dice, porque todavía no entiendo lo de los panes, pero el asunto, como otra vez hemos compartido y en alguno de los mensajes estará por aquí, el asunto no eran los panes. El asunto es, ¿en qué manos estaban los panes? Los discípulos mismos, recuerden, en la multiplicación, la siguiente, ¿y quién podrá, mientras no sepamos quién está a nuestro lado? Mientras no conozcamos que Él puede caminar sobre las aguas, de tener circunstancias y también en un momento mandarnos en instrucciones específicas y encontrar un montón de adversidades, mientras no encontramos que Él es la vida y que Él a nuestro lado en un momento quiere enseñarnos a vivir diferentes. Jesús, Jesús es todo, mis amados. Jesús es nuestra fuerza. Y si nosotros, en verdad, no aprendemos de Él como discípulos, si nosotros no ponemos nuestra vida para seguir aprendiendo de Él, pero yo quisiera decirlo, con intensidad. Esto que enfrentaron los discípulos, esto que quizás hemos enfrentado usted y yo en diferentes circunstancias, que sentimos que los vientos y que todos se ponen en adversidad, que la barca es frágil, que bueno, todo lo que usted y yo podemos pensar, todo lo que en la vida puede pasar, algunas cosas hasta parte del proceso de Dios para hacernos madurar, si no tenemos un conocimiento de Él, si no tenemos el conocimiento de Él, si no aprendemos verdaderamente a lo que es conocerle y tener la confianza plena, la convicción de quién es Él, y vivimos bajo esa ley, tarde o temprano, alguna circunstancia nos va a hacer que dudemos, nos va a hacer que estemos gritando, nos va a hacer que en algún momento temamos morir,
hacer que en algún momento nos veamos frágiles, débiles. Va a ser que en algún instante de nuestra vida sintamos que no podemos más. Y seguirá eso mientras nuestro corazón esté endurecido, mientras nuestra mente esté embotada, saturada por la religión, saturada por nuestra humanidad, saturada por los temores. Él está lleno de gracia y de verdad. Y Jesús muestra en todo sentido. Jesús es la revelación plena, aquel en el cual habita la deidad corporalmente, lleno de luz, lleno de hermosura, lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de poder. Señor, que nuestro corazón y nuestra mente estén preparados para las grandes instrucciones que de tu parte nos llevarán para alcanzar el propósito que tienes para nuestra vida. En cualquier momento, en cualquier lugar, en el espíritu, algo sucederá en nuestras vidas que la transformará. ¿Nos gustaría que fuera mañana? No lo sé. A lo mejor ya ha sido varias ocasiones y no lo hemos visto. Por nuestra mente endurecida, por nuestro corazón endurecido, por nuestra mente embotada, por nuestra religiosidad. Jesús, ayúdanos. Yo te ruego, Señor, tu bendición sobre la vida de Alejandro Morelia. Morelia ahora que está en Morelia, con los muchachos por allá. Bendice la familia de Alejandro, Señor, bendice a Alejandro en sus diferentes etapas, su vida. Te doy gracias, Señor, por Andrea. Bendigo a Andrea, sus papás, su hermano. Bendigo a la familia Chapa, representada ahí en Andrea. Bendecimos a Carlos y a Betsy. Bendecimos a los pequeños. Damos gracias a Dios por los tiempos en los cuales se está manifestando la vida. Y la vida tiene un tiempo. Doy gracias, Señor, por la vida de Elías, de Dulce, Señor. Te pido por Yunuen, te pido por Arturo, Señor. Te pido, Señor, en un momento que tú seas muy particularmente con las nuevas generaciones. Vemos a los que vienen, a los gemelos, vemos a los jóvenes, vemos a la pequeña sujeto, vemos a gente inquieta, vemos a gente que está aprendiendo. Te damos gracias por la alabanza de Moy, por el carisma en un momento de Katia, cuando están ministrando al Señor. Con esto bendigo a la familia Caseco. Damos gracias por la salud de Lupita, bendecimos a Paco. Te doy gracias siempre, Señor, por la vida de Roberto, de Irma, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y lo que haces en la vida de ellos. Yo ruego, Señor, por la familia Elizondo, por Raúl, Señor, por Leti. Oramos por Laurita, oramos, Señor, por Lorena. Las etapas diferentes, Señor, de sus vidas. Por las nuevas etapas, Señor, de la vida de Martita, Señor, así como Mabel y Madeline, Señor, la nueva adquisición que vendrá, Señor, por Cristian, oramos, Señor, por Lalo. Pedimos, Señor, que Jesús que estamos hablando sea el que nos, y siguiendo sus instrucciones nos sorprenda, pero que nuestro corazón en verdad cambie, nuestra mente sea clara, de tal manera que podamos saber quién es Él. Gracias, Señor, por la vida de Reina. Te digo, Señor, y agradecemos ahí por la familia Mireles, nuestra hermana Panchita, hermano José, Señor, Petrita, Pepe con sus planes, Señor, las cosas que están por venir. Te ruego, Señor, que bendigas a Ricardo, Patti, Señor. Seguimos orando por Jessica, por cosas que vengan en abundancia sobre la familia, Señor. Gracias, Señor, te doy por la vida de mi amada, Señor. Te pido por Teres, Señor. Te pido por los tiempos que están por delante. Y con ella ruego, Señor, por Josué y Job allá en sus actividades diversas, Señor. Pobrecitos como sufren en Hilson, como sufren allá en Australia, Señor. Bendícelos y guárdalos.
Te pedimos, Señor, especialmente por Isaac, que está en sus tiempos también ahí de prácticas, allá en el área de Minnesota, ¿verdad? Que en un momento aprenda mucho, sea valorado su trabajo, sea reconocido. Gracias, Señor, por Isaí, gracias, Señor, por Pris, Señor, gracias por Hugo, gracias, Señor, por Alejandra, por los nuevos tiempos de Alejandra, su trabajo y todo ello. Señor, por tu pueblo, por un pueblo que necesita conocerte tal como tú eres. Ayúdenos, Dios. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Buenas noches.